Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Mis hermanos, en esta ocasión les traigo un testimonio más, un testimonio que de verdad los dejará con una sensación de ardor en su corazón por lo que van a escuchar. Y es que es una mujer que nació en Pakistán y obviamente las personas del Medio Oriente en su mayoría pues son de la religión del Islam. Y aunque el Evangelio no ha tenido quizás ese avance que desearíamos, sin embargo, Dios ha traído a tantas personas del Islam a lo que es la fe verdadera, la plenitud de la fe que solo se encuentra en la Iglesia Católica. Este es el testimonio de Nikki Kingsley. Es un testimonio que aunque ha dado la vuelta alrededor del mundo ya por mucho tiempo, sin embargo hay muchas personas que me lo han recomendado y finalmente se los he traducido del inglés al español para que lo puedan disfrutar. Mis hermanos, de verdad que es un testimonio que no se quieren perder. Ella no solamente nos narra cómo tuvo un encuentro con Jesús y su madre, la Virgen María, a través de una visión, que ella dice que más que una visión fue un encuentro que le transformó por el resto de su vida. Es un testimonio hermosísimo que me gustaría que lo compartieras con tus familiares, amigos, hermanos, porque queremos que estos testimonios lleguen lo más lejos posible. Así que regálame un me gusta, compártelo y también suscríbete. Recuerden que el enlace, el link de estos testimonios lo pueden encontrar en la descripción del video. Ahí lo pueden escuchar originalmente para que aquel que quiera pues simplemente compartirlo a alguien que habla el idioma inglés, pues tienes toda la libertad de hacerlo. Mis hermanos, yo les agradezco mucho todo el apoyo que me brindan día a día, semana a semana, porque ahí poco a poco vamos creciendo. Así que sin mucho que añadirle a este hermoso testimonio, bueno, aquí les comparto el testimonio como de costumbre. Que Dios me los bendiga. Dios te salve. Bendiciones. Un día escuché el susurro de una mujer, una voz suave y delicada que me decía, regresa, regresa. Yo sabía que era María. Jesús y María estaban junto a mi cama y sentí como si el cielo hubiera entrado en mi habitación. Donde quiera que iba, siempre me topaba con cosas cristianas, y era como si hubiera estado ciega, pero de pronto comencé a ver, y me preguntaba, ¿por qué Dios me mostraría cosas cristianas, si soy musulmana? Tendría más sentido si Alá enviara a Mahoma, por ejemplo. Empecé a ir a esta iglesia católica y me sentaba en la última banca y me ponía a discutir con el crucifijo. Iba todos los días y le decía a Jesús, tú no eres el Hijo de Dios, porque Dios no tiene hijos. Eso no es posible. Hola, mi nombre es Nikki Kingsley y esta es la razón por la que me hice católica. Nací en Pakistán en una familia musulmana y tenía 4 años cuando dejamos mi país y nos mudamos a África, y fue allí donde crecí. Pasé mi infancia en África y allí tuve una vida maravillosa. Mis padres eran musulmanes chiitas, así que esa fue la rama en la que me crié. Así que se podría decir éramos musulmanes culturales. Sabía que era musulmana, sabía que Mahoma era el profeta. Sabía que esa era la religión correcta, la manera correcta de seguir a Dios. Tengo 2 hermanas menores y las 3 crecimos teniendo un gran amor por Dios. Dios era muy importante en nuestra vida. Mis padres tenían un matrimonio hermoso y eran un gran ejemplo de lo que debe ser un matrimonio. Mi padre adoraba a mi madre. Mis sueños eran casarme y tener una familia. Y en el Islam eso es realmente para lo que se cría a las niñas, para ser buenas esposas y buenas madres. Y cuando tenía 16 años, mis padres arreglaron mi matrimonio. Y como la obediencia es muy importante, realmente no me opuse. Además, para ese entonces me gustaba mucho leer novelas románticas, de misterio y también de romance. Así que pensé que mi esposo debía ser como un caballero, de brillante armadura. Yo ya lo había visto un par de veces, pero realmente no lo conocía y era 10 años mayor que yo. Venía de un entorno sunita. Cuando cumplí 18 años y me gradué de la secundaria, volamos de regreso a Pakistán y me casé. Pero mi esposo, desafortunadamente, no resultó ser el caballero de brillante armadura que yo deseaba. Ese sueño se rompió tan pronto como al día siguiente de casarme. Él estaba completamente distante. A él simplemente no le importaban mis sentimientos. Yo era 10 años menor que él. En ese tiempo yo tenía 18 y él 28, y simplemente me trataba como si fuera una molestia.
Tus sentimientos, tus pensamientos, tus deseos, tu opinión, nada importa. Eres como un mueble más. Yo no estaba acostumbrada a eso. Había crecido en un hogar muy amoroso y ahora estaba en una familia que me trataba como si solo estuviera ahí para servir a mi esposo. Y mi esposo me trataba como si fuera una molestia y no había ningún respeto emocional de ninguna manera. Así que me sentía rechazada. Me sentía abandonada, tenía el corazón roto. Nadie quería escuchar lo que sentía, pensaba o cualquier cosa. Si yo lloraba, mi esposo simplemente se iba, se reía de mí y salía de la habitación. Y cuando tienes 18 años, eso duele mucho. Y entonces fue una época realmente aplastante para mí. Y así me sentía atrapada. Y me volqué desesperadamente hacia Dios. Dios, Alá, era mi única salida de esta prisión. Y así Dios se convirtió en mi salvavidas. Empecé a leer el Corán y comencé a rezar 5 veces al día. Ayunaba en Ramadán, intentaba hacer todo bien. Y en el Corán me encontré con este capítulo, la Sura Maryam, que es un capítulo dedicado a la Virgen María. Y leía ese capítulo todos los días porque me había enamorado de esta mujer tan santa y tan dulce. Y ella era la madre del profeta Isa, que es con el nombre que se conoce a Jesús en el Corán. Y simplemente la amaba. Y me sentía atraída hacia ella. Y no me importaba tanto su hijo, Jesús. Pero realmente quería estar más cerca de esta mujer. Así que leía ese capítulo todos los días y le rezaba a Alá para que me salvara. Había intentado todo lo posible para que este matrimonio funcionara. Incluso había tomado la decisión que, si él podía ser un buen padre, me quedaría por el bien de mis hijos. Pero él ni siquiera estaba interesado en ser padre. Estaba totalmente desconectado, y cuando estuve enferma y le dije qué sería de los niños si me llegara a pasar algo, y su respuesta fue que él mandaría a los niños solos a Pakistán. Así que no sentí que no había ninguna razón para que siguiera quedándome en mi matrimonio, porque no solo para mí, sino que ni siquiera como padre iba a estar para mis hijos. Él estaba ocupado viajando y simplemente viviendo su vida, y los niños serían un estorbo. Y fue realmente en ese momento cuando supe que mi decisión estaba tomada y que me iría para siempre. Porque habría sido una cosa si no fuera un buen esposo o incluso que me tratara mal. Pero si ni siquiera iba a ser un buen padre, no había razón para que yo me quedara. Fue un tiempo muy difícil. No tenía ganas de vivir y estaba al borde de una crisis nerviosa. Y fue entonces cuando mi papá realmente se dio cuenta y me preguntó qué quería hacer. Y le dije, quiero irme a Estados Unidos. Algo en mi corazón me decía que si venía a Estados Unidos me salvaría. Así que mi padre decidió enviarme algo de dinero. Y él dijo, ¿por qué no llevas a los niños y vas a visitar a tu tío y te tomas unas vacaciones, te das un descanso? Y yo dije, está bien, era verano, yo sabía que no iba a ser un descanso, porque sabía que no regresaría si lograba salir de allí. Y cuando aterricé en Nueva York en el 99, me aferré a mis 2 hijos. En ese entonces mi hija tenía 11 años y mi hijo tenía 6 años, y me senté en ese vuelo abrazando a mis hijos porque tenía miedo de que pudieran subir al avión y quitarme a mis hijos. Y yo no tendría ningún derecho en absoluto. Así que, cuando aterrizamos, bajé de ese avión y quería de verdad besar el suelo, porque sabía que finalmente era verdaderamente libre. Y no sabía cómo iba a salir adelante. No tenía títulos universitarios, no tenía dinero. Tenía un par de cientos de dólares y 2 hijos. Pero sabía que estaba a punto de empezar una nueva vida y que mis hijos no iban a crecer mi hijo no iba a crecer para ser como su padre, y mi hija no iba a convertirse en propiedad de nadie. Y esa fue mi promesa para mí misma y para mis hijos, que ellos iban a recibir una educación y vivir en un país libre.
Así que finalmente estaba en Estados Unidos y podía empezar mi vida de nuevo, y así lo hice. Eventualmente pude conseguir un trabajo. Tuve una empresa que me patrocinó. Aprendí a conducir, conseguí un apartamento y comencé una nueva vida. Mis hijos entraron a la escuela y puedo decir que finalmente sentí que era libre. Y durante todo este tiempo, Dios se volvió tan importante para mí que me convertí en una musulmana muy devota. Mis hijos tenían un maestro de Corán. Mi deseo era que mis hijos fueran buenos musulmanes. Por eso trabajé muy duro para lograrlo. Finalmente estaba en un lugar donde las cosas eran normales, era libre. Tenía un trabajo. Mis hijos estaban bien, pero mi oración comenzó a cambiar. Pasé de suplicarle a Alá que me salvara para después suplicarle que me mostrara realmente quién era Él. Y eso no es algo muy común en el Islam, querer saber quién es Alá. Todas mis amigas eran musulmanas y cuando hablaba con ellas les decía que quería conocer más a Alá, que quería acercarme más a Él. Y ellas me miraban y decían, bueno, ya lo estás haciendo. Estás ayunando, rezando, leyendo el Corán. Solía organizar reuniones religiosas en mi casa, hacía más de lo esperado, y ellas decían, bueno, ¿qué más quieres? Y yo decía, quiero más, porque sé que hay más. Había este ardiente deseo en mi corazón de tener más de Dios, de conocer más de Él, pero no sabía qué era ese más, pero lo quería. Así que oraba y estaba en mi alfombra de oración, postrada durante horas, y preguntándole a Alá, ¿quién eres? Quiero conocerte. Quería que Él me hablara, porque realmente creía que podía haber comunicación con Dios. Pero cada vez que oraba, tenía esta visión en mi mente donde lo único que veía era un muro frente a mí y había oscuridad y silencio. Pero yo sabía que Dios estaba al otro lado del muro, pero había silencio y no podía atravesar ese muro. Eso era lo que veía en mi mente. Y estaba tan frustrada y no sabía qué hacer, pero seguía suplicándole. ¿Quién eres? Quiero conocerte. Bueno, un día, durante las vacaciones de primavera de los niños, decidimos ir a la ciudad de Nueva York. Y mientras estábamos allí, uno de los lugares recomendados por los asesores de viaje era la Catedral de San Patricio. Pero para un musulmán, entrar en una iglesia donde hay ídolos no es algo, ya sabes, algo que un musulmán se apresure a hacer. Y pensé, seguramente Alá se va a enojar conmigo porque aquí estoy entrando en una iglesia donde adoran ídolos. Y estos cristianos creen también en un hijo de Dios y tristemente todos van a ir al infierno. Y decía, es una lástima porque en realidad son personas muy amables, pero no sé por qué no entienden que están mal. El Islam es la religión verdadera. Y no quería entrar a la iglesia, pero era una recomendación de la gente de viajes. Los niños estaban conmigo y pensé, está bien, Alá, solo voy a entrar aquí para ver el edificio. Y eso es todo, solo es una parada para ver el edificio, porque está catalogado como uno de los edificios más hermosos de Nueva York. Y así un día entré a la Catedral de San Patricio con mis 2 hijos y recuerdo que era una mañana maravillosamente hermosa y tranquila. Y entramos y lo primero que vi fue el rostro de Jesús en un vitral, una imagen, y parecía como si estuviera vivo, y eso fue lo primero que vi. Y parecía como si sus ojos tuvieran vida, como si me estuvieran mirando directamente, y eso me hizo sentir muy incómoda. Y caminé por ahí para alejarme y simplemente empecé a caminar alrededor y admirar esta hermosa y magnífica catedral. Pero durante todo ese tiempo sentía como si Jesús caminaba detrás de mí y como si sus ojos me atravesaran. De vez en cuando miraba hacia atrás, pero no había nadie caminando detrás de mí, pero sentía que Él estaba ahí. Y cerca de la salida hay una pequeña tienda de regalos. Me detuve ahí por un momento mientras los niños estaban mirando algo, y la puerta de salida está justo ahí. Y le dije a Alá, ¿sabes? Perdóname si te he ofendido. Estaba casi por salir. Esto solo era una parada. Estoy teniendo toda esta conversación. Y mientras estoy ahí de pie, escuché el susurro de una mujer, una voz suave y delicada.
Y ella me dijo, regresa, regresa. Y me di la vuelta y miré, y no había nadie allí, y pensé que debía estar imaginando cosas. Pero lo volví a escuchar, y ella dijo, regresa, regresa. Y esta vez, al escuchar ese susurro dulce, melodioso y suave, supe que era la voz de María. Era María quien me estaba llamando. Y con esas palabras, también tuve una certeza que ella me estaba llamando de vuelta a su capilla, la capilla de María, que está en la parte de atrás de la iglesia. No me había percatado, cuando pasé por allí, que existía tal cosa, pero cuando escuché sus palabras, supe que había una capilla que era suya y que me estaba llamando allí. Como musulmana, era una mujer que amaba tanto que no podía simplemente irme e ignorarla. Así que regresé, fui a esa capilla y me quedé allí esperando que ella dijera algo, pero no escuché nada. Y miré a mi alrededor a toda la gente y todos estaban orando con reverencia. Y pensé, esto es tan hermoso, pero aunque aman a Dios, todos irán al infierno porque están arrodillados frente a una estatua. Esto es muy triste, y me quedé allí, me negué incluso a sentarme. Pero allí encontré una paz que mi espíritu nunca había experimentado en toda mi vida. Posterior a esto, volví a casa y la vida continuó igual que siempre. Yo era musulmana, llegó Ramadán. Ayuné, oré, y la vida continuó. Y entonces llegó diciembre. No recuerdo la fecha exacta, pero yo estaba dormida. Y ya sabes, cuando duermes muy profundamente, y como cuando alguien te toca suavemente y entonces estás en ese espacio, entre medio dormido, medio despierto. Recuerdo que el sol apenas estaba saliendo, la luz entraba por las ventanas y tuve una visión donde Jesús y María estaban a mi lado. Y en ese momento sentí como si el cielo hubiera entrado en mi habitación. No creo que haya nada en la tierra que pueda describir esa paz. Y aunque mi cuerpo estaba en la cama, mi espíritu se levantó y los abrazó, y fue como reencontrarme con mis amigos perdidos de hace mucho tiempo, de quienes habíamos estado separados por mucho tiempo. Y ahora, finalmente estábamos juntos de nuevo, y la alegría que sentí nunca la había sentido en mi vida al abrazarlos, y nos abrazamos, oramos juntos. Ellos me hablaron sobre mi vida, me mostraron toda mi vida, y me pidieron mi aprobación para ver si yo quería realmente ver todo lo que me iban a mostrar, y yo dije que sí a todo. Y simplemente me regocijé. La alegría era algo que nunca había sentido en mi vida. Y mientras esto sucedía, mi cuerpo estaba siendo infundido con la luz. Y cuando desperté por la mañana, puedo decir que físicamente me sentía como una persona diferente. Algo había cambiado en mí. Mi mamá estaba de visita y le conté que había tenido este sueño y ella dijo, oh, es diciembre, probablemente estás pensando en la Navidad y por eso, porque ya sabes, los sueños son solo lo que piensas durante todo el día. Y entonces, instantáneamente, me sentí físicamente diferente. Dije, no, esto fue real. Esto no fue un sueño, quiero decir, todos tenemos sueños. He tenido sueños. Pero esto no es lo mismo, esto es diferente porque me siento transformada. Desde ese día sentí que algo cambió en mí. La única manera en que puedo describirlo es como si fuera una burbuja de energía que vino sobre mí y me rodeó y que de alguna manera sabía que era sagrado y que era Dios. Pero no podía entender por qué me estaba pasando esto. Era como una presencia tangible que me cubría y me acompañaba a todas partes, al trabajo, durante todo el día, esto permanecía conmigo. Y lo que noté fue que no importaba a dónde fuera, siempre me topaba con cosas cristianas. Había vivido en la misma casa durante algunos años, había conducido por la misma carretera al trabajo, pero nunca me había dado cuenta de cuántas iglesias había en el camino. Pero desde ese día, cada iglesia me era señalada y sentía como si hubiera estado ciega, pero ahora podía ver. Pensaba, soy musulmana y no entiendo por qué me está pasando esto. En mi mente decía, creo que me estoy volviendo loca. ¿Por qué Dios habría de...? Porque yo sabía que era Dios, nunca dudé de eso. ¿Por qué Dios me mostraría cosas que son cristianas? Si yo soy musulmana,
He estado suplicando y suplicándole a Alá que me revele quién es. Tendría más sentido si Alá enviara a Mahoma, por ejemplo. Eso tendría más sentido para mí. Pero ¿por qué Alá me enviaría a Jesús y María? Porque ahora no solo estoy sintiendo esta presencia tan especial de Dios, que me está señalando todas las cosas que son cristianas, sino que además estoy teniendo más sueños y visiones, y absolutamente todo apunta a Jesús y a María, y sinceramente no sé qué hacer con esto. El Jesús que yo conocí, llamado Isa como musulmán, era un profeta. Él era humano, no había divinidad en él. Él era plenamente humano, nacido de una Virgen María, Mariam, y tenía el don de curar. Pero él era humano, vivió y murió. Y ni siquiera murió en una cruz, porque Dios lo amó tanto que no permitió que fuera a la cruz cuando lo iban a crucificar. Más bien pusieron allí a otro hombre. Así que este Jesús, con el que me encontraba en mis sueños y visiones y cuya presencia sentía tan claramente, no era simplemente un hombre muerto al que veía en un sueño. Él venía como si estuviera vivo. Venía con autoridad y poder. Y eso sentía que me estaba volviendo loca de alguna manera, porque no podía reconciliar a Isa musulmán con este Jesús que venía a mí en sueños y visiones, porque me hacía mucho ruido que los cristianos creyeran en un hijo de Dios. Y este Jesús venía a mí como si fuera Dios, pero para un musulmán eso es blasfemia. ¿Cómo podía ser eso posible? Así que pasé un par de años en una verdadera lucha con Dios. Y estaba enojada con Dios por lo que me estaba haciendo, pero no podía negar lo que estaba sucediendo. Nunca entré a internet porque no quería investigar nada, porque no lo quería. Quería que esto se detuviera. Y tenía mucho miedo de que Alá se enojara conmigo, porque ahora estaba teniendo estas visiones y cosas extrañas sobre Jesús, y yo realmente no lo quería. Pero si esto viene de Dios, ¿qué significa? Así que no sabía qué hacer con esto, y finalmente terminé hablando con una señora en el trabajo, y por alguna razón elegí contarle que estaba teniendo estos sueños y que no sabía qué hacer, y ella me miró y me dijo, «Eres tan bendecida», y yo le dije, «Eso no es ser bendecida. Yo no quiero esto, quiero que pare. Lo único que le pedí a Dios fue que me mostrara quién era». Eso es todo lo que le pregunté. ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces ella me dio un rosario y dijo, «Solo quiero darte esto». Estas son cuentas que los cristianos, como cristianos, usamos para rezar y no sé qué más hacer por ti. Pero si vienes a mi iglesia, sería genial. Y yo le dije, no, gracias, no quiero ir a una iglesia, pero aceptaré las cuentas, porque en el Islam rezamos con cuentas. Y pensé, eso fue muy amable de parte de esta mujer. Y me quedé con el rosario. Ni siquiera sabía qué era ser católico para ese momento. Simplemente pensaba que todos los cristianos eran iguales y que todos se irían al infierno. Así que finalmente llegó un punto en el que pensé que tenía que obtener una respuesta y que esto tenía que terminar porque ya no podía soportarlo más. Así que hice un trato. Le dije a Jesús, haré un trato contigo, iré a tu iglesia. Asistiré a un servicio, tú me dirás lo que quieres. Y luego vamos a terminar con esto porque ya no puedo más. Y así cumplí mi parte del trato. Era Navidad, elegí una iglesia que estaba cerca. Como dije, no conocía las denominaciones. Realmente no me importaba. Solo recuerdo que tenían un cartel que decía Servicio de Medianoche y fui allí. Participé en todo. El pastor hizo una lectura. Fue hermoso, muy acogedor. Participé en todo. Y al final todos salimos en procesión con velas cantando. Y recuerdo que fui a mi coche con la vela y pensé que había sido hermoso, pero noté que él no estaba allí. Y estas son las palabras que simplemente salieron de mi espíritu, no de mi mente. Simplemente mi espíritu dijo, el que te está llamando en visiones no está allí. Y sentí un vacío dentro de mí. Yo no sabía lo que pudiera significar eso porque acababa de ir a una iglesia. ¿Qué más se supone que debo hacer? Así que ahora realmente estaba molesta con Jesús. Le dije, fui a tu iglesia, pero tú no estabas allí. No sé qué quieres de mí. Así que fui a trabajar y le conté a mi amiga. Le dije, bueno, ¿adivina qué? Fui a una iglesia y Jesús no estaba allí. Ella me miró y me dijo, ¿a dónde fuiste? Y se lo dije, y ella dijo, ¿por qué no vienes a mi iglesia mejor? Y le dije, ¿por qué tu iglesia es diferente? Es todo lo mismo.
Ella dijo, mira, solo ven a mi iglesia. Le dije, está bien. Iré, pero no voy a hacer ese mismo servicio de 1 hora y perder mi tiempo. Mejor vamos cuando no haya nadie y veamos si él está allí. Y así lo hicimos. Ella dijo, está bien, y me llevó a su iglesia. Afuera el letrero decía Iglesia Católica. Para mí como musulmana, no importaba, era una iglesia. Entramos y no había nadie allí. Y entré. Respiré profundamente y dije, Él está aquí. Puedo sentirlo. Podía sentir su presencia de manera tangible. Y mi corazón dijo, una vez más, esto es mi espíritu y mi corazón hablando, no solo mi mente. Mi corazón dijo, Él está aquí. Puedo sentirlo. Así que le dije a Jesús, ahora he encontrado tu hogar, ahora sé a dónde voy a venir a hablar contigo. Y desde ese día empecé a ir a esa iglesia católica vacía y me sentaba en el último banco y me ponía a discutir con el crucifijo. Todos los días iba allí y le decía a Jesús, tú no eres el Hijo de Dios, porque no hay Hijo de Dios. ¿Por qué me haces esto? Quiero estar en paz. Y simplemente me enojaba y le decía eso, y luego le contaba cómo había sido mi día. Y cuando salía de aquel lugar me sentía en paz. Al día siguiente volvía. Yo trabajaba en marketing, así que hacía lo posible por ir a ver a Jesús todos los días, excepto los domingos porque la gente iba a la iglesia y no me sentía cómoda de entrar. Por eso no podía esperar a que llegara el lunes para decirle otra vez que él no era el Hijo de Dios. Y así lo hacía cada día. Tú no eres el Hijo de Dios. Y pasaron meses con esta discusión. Y finalmente, un día, creo que Dios se cansó de mí y entré de nuevo a esa iglesia, sola, la iglesia vacía. Me senté y empecé a decirle, tú no eres el Hijo de Dios. Y ese día, en esa iglesia católica vacía, escuché la voz de Dios resonar y la escuché con mis propios oídos. Y me dijo, ¿quién eres tú para decirme quién puedo ser y quién no puedo ser? Si realmente quieres saber la verdad, ve y regresa como un niño. Y yo te diré la verdad. Salí corriendo de la iglesia, no tenía ninguna duda de que Dios acababa de hablarme. Esa voz resonó en esa iglesia y era poderosa y era firme, pero también era amorosa. Y no era cualquier voz, porque yo sabía cómo Alá en el Islam simplemente dicta. Pero esta era una voz diferente, era la voz de un padre que me acababa de regañar, pero también me dijo algo. Si quieres la verdad, lo que significa que hay una verdad, regresa como un niño. Yo sabía que él me había hecho una promesa muy importante y que me diría la verdad, así que regresé y cuando entré a esa iglesia, supe en ese momento que mi vida iba a cambiar para siempre. Sabía que iba a pagar un precio alto por esta verdad, pero la quería a toda costa, sin importar lo que sucediera. Valió la pena. Entré y me senté. Y lo que hice fue vaciar mi mente de lo que me habían enseñado durante 40 años. Y le dije, dime. Eso es todo lo que dije. Y en ese instante hubo un rayo de luz que salió de ese crucifijo. Y me golpeó el corazón y atravesó mi cuerpo. Y empecé a temblar. Y a llorar, sollozando intensamente, porque delante de mí estaba Jesús. Y todo lo que mi boca podía decir era, creo, creo. Y hasta ese momento nunca me había arrodillado, pero sentí que mis rodillas cedían. Y caí de rodillas, sollozando y diciendo, creo que eres el Hijo de Dios. Creo, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando la verdad está frente a ti, no puedes negarla. Yo esperaba una filosofía o algunas palabras sobre las que Dios iba a revelar la verdad. No estaba preparada para enfrentarme a la verdad en persona, porque la verdad es una persona, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él es Dios. Y cuando acepté a Jesús en ese momento, tuve una infusión de conocimiento que fue derramada en mí. Y mientras estoy sollozando y llorando, vi ese mismo muro que estaba frente a mí cuando era musulmana y oraba.
y vi cómo el muro se desmoronaba ante mis ojos, y cuando el muro cayó, finalmente vi lo que había detrás de él. Era Dios el Padre, y Él me dijo: he esperado tanto tiempo por ti. Y pienso en aquel tiempo cuando era una niña. Ahí estaba yo, tenía esas novelas románticas y de misterio que me encantaban, y sentí como si Dios me estuviera dando una historia aún mucho más grandiosa. Él me dio la historia de amor más grande, envuelta en el mayor misterio. Este año, el 13 de septiembre, celebré 17 años desde mi bautismo. Cuando recibí la Sagrada Comunión por primera vez, sentí como si estuviera flotando en el aire. No podía dejar de sonreír. No sé si realmente puedo poner en palabras cómo se sentía. Me sentí completa. Fue la realización de todos mis deseos. Y ha sido realmente increíble lo que el Señor ha hecho en todos estos años. Obviamente estoy sentada aquí ante ustedes y les estoy proclamando la verdad. Esto ha sido todo un viaje. Tengo que decirlo, porque obviamente una vez que me encontré con Cristo en la iglesia y conocí la verdad, por supuesto, la pregunta es, ¿cómo vives la verdad? Y yo, siendo musulmana, tuve que pasar por todo este difícil proceso de hacerle saber a mi familia de mi conversión. Debo decir que fue muy difícil, especialmente para mis padres, y tratar de explicarles que todo esto era místico y que no podía hacer nada para cambiarlo. Y recuerdo que mis padres me dijeron: bueno, ¿acaso el cristianismo no dice también que debes honrar a tu padre y a tu madre? Y yo les dije: sí, eso es cierto. Pero el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que tengo que honrar a Dios primero. Y los amo. Pero fue muy difícil porque realmente amo a mis padres. Y yo podía ver cómo ellos estaban destrozados porque no podían entenderlo, pero yo conocía la verdad y tenía que seguirla. No había duda alguna al respecto. Así que sí, entré a la Iglesia Católica. Mi hijo tenía 16 años en ese momento y él también decidió que quería hacer lo mismo. Así que fuimos bautizados en la Iglesia Católica, hicimos juntos el proceso de Rica y mi hija, algunos años después, también se bautizó en la Iglesia Católica, y luego 2 años después de mi conversión, una de mis hermanas también empezó a tener sus propias experiencias y también entró a la Iglesia Católica, al igual que su hija. Y mi abuela, con quien yo era sumamente cercana, tuvo también un sueño 6 meses antes de fallecer donde Jesús se le apareció. También mi padre, antes de fallecer, pasó por un tiempo muy difícil de enfermedad. No se sentía bien, estaba muy enfermo. Pero empezó a ver el rostro de Jesús en su alfombra de oración. Dice que cuando abría su alfombra de oración para rezar el namaz, el rostro de Jesús aparecía allí. Ha sido realmente increíble lo que Jesús ha hecho en mí y en mi familia. Y por supuesto, a través de todo esto, Él también me ha llevado a un punto donde quiero dar mi testimonio. Nosotros podemos vencer a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Y hoy tengo el honor de testificar que Jesucristo es el Señor y santo es su nombre. Lo cierto es que no estaría aquí el día de hoy si no fuera por la invitación de una mujer que decidió invitarme a su iglesia. Ella nunca dejó de invitarme y a veces miro hacia atrás y pienso, ¿qué hubiera pasado si ella nunca me hubiera hecho esa invitación? Creo que a veces olvidamos lo importante que es una invitación. Invitemos a otros. Quiero hacerte esta invitación a ti que me escuchas. Ven y descubre. No importa si eres cristiano, judío, hindú, musulmán, ateo o simplemente un agnóstico. Me gustaría invitarte a la Iglesia Católica para que vengas y veas por ti mismo. Ven y siéntate en un banco como yo lo hice y habla con Él. Y deja que Él te diga quién es, y cuán amado eres y qué relación personal quiere contigo. Experimenta por ti mismo la historia de amor más grande que jamás haya sido contada. Una historia de amor envuelta en el gran misterio de Dios. Así que ven y mira.
Wow, qué hermoso video. Mis hermanos, si estos testimonios les edifican, te pido que lo compartas con amigos y familiares, que me regales un me gusta y, ¿por qué no? Regálame también una suscripción que recuerda, son gratuitas, no cuestan absolutamente nada. Que Dios te bendiga. Dios te salve. Bendiciones.